y pasamos aquí. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que son las pruebas unitarias o de componentes. Estas pruebas, aquí tenemos primeramente una breve definición. Dijimos entonces que el señor Walpacuna, por favor que lea. Sí, buenas tardes, Buenas tardes, profesor. estoy pendiente de los que Eh, tienen audio. Pruebas unitarias de componentes son las primeras evaluaciones a las que se somete el software, verificando componentes en forma independiente. Ah, fíjense que este es un concepto sumamente sencillo. ¿Qué es lo que nos dice este concepto? En primer lugar, que como dijimos, es lo primero que tenemos que probar. Las pruebas a nivel de componentes, de elementos independientes. ¿Por qué? Porque nosotros no comenzamos construyendo todo el sistema de un solo golpe. Nosotros lo vamos construyendo por partes, llámese funciones, llámese módulos, llámese como ustedes lo quieran llamar. Y debemos tratar en lo posible de ir probando cada una de esas partes. ¿Para qué? Para asegurarnos de que funcionen bien. Recuerden que, como le comenté a alguien, no sé, hace un rato en algo que estamos hablando, no podemos hacer una buena comida, una buena preparación con ingredientes malos. Entonces, igualmente, no podemos desarrollar un buen software completo, una buena aplicación, si sus módulos o componentes son deficientes. Generalmente lo que sucede es que esas deficiencias se acumulan y no es que se suman, muchas veces que se multiplican entre sí. Recuerden que no es lo mismo decir 3 más 3 que decir 3 por 3. Vean que el nivel de crecimiento es mucho mayor en el segundo caso. Entonces, generalmente cuando hacemos esas uniones de elementos, realmente no estamos haciendo una suma, sino un producto. Por lo cual puede suceder que las pequeñas deficiencias que tienen nuestros componentes unitarios y que no las quisimos revisar, resolver a tiempo, se conviertan en grandes problemas a fin de cuentas. De allí que la prueba unitaria se realiza sobre cada uno de los módulos del software de manera individual. El objetivo es probar que dicho componente, entendido como una unidad funcional e independiente del programa, está correctamente codificado. En estas pruebas, cada módulo suele ser evaluado por separado, siendo realizada generalmente por la misma persona que construyó el elemento. Es decir, si yo construyo una función de compra, generalmente a medida que la voy construyendo, yo mismo la voy probando antes de entregársela a la siguiente persona responsable. Podréis imaginarnos como por ejemplo la existencia de un equipo de desarrollo donde hay 5 desarrolladores, cada uno se encarga de un módulo diferente y después el líder de proyecto tiene que unirlos todos en un solo módulo, en una sola aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no pruebo mi módulo a tiempo y se lo paso al líder de proyecto y él se da cuenta de que tiene errores graves, es probable que me boten del proyecto, coloquen a otro y no me paguen. Entonces, por eso son cosas por las que debemos probar bien a nivel independiente. Entonces, las pruebas unitarias van a evaluar elementos desde un punto de vista que se consideran simples. Vean que en los sistemas pueden estar formados por diversos elementos. Lo que aquí se considera lo más simple son las sentencias. Las sentencias son conjuntos de instrucciones que se unen para realizar una tarea en común. Pero como no estamos hablando de ningún elemento inferior a ella, este sería nuestro elemento más simple, por lo tanto se le pueden hacer pruebas unitarias. ¿Quién no ha hecho un fragmento de código o una sentencia pequeña y la ha probado en papel o mentalmente para ver si funciona bien? Por otro lado, tenemos cuando hablamos de programación
orientada a objetos, las diferentes clases que podemos establecer. Cuando hablamos de diversos lenguajes de programación, podemos hablar de unidades o bloques de código. Este bloque de código, a pesar de ser un conjunto de sentencias agrupadas, como tiene un elemento superior, puede ser considerado en cierto momento como una unidad funcional que se puede evaluar de manera unitaria. Las funciones vendrían a ser conjuntos de bloques de código y los módulos serían conjuntos de funciones. Fíjense que aquí estamos hablando que cada uno es conjunto del elemento superior. Está formado por un conjunto de elementos de nivel inferior. El nivel más alto sería el sistema en sí. Entonces, ¿qué implica esto? El sistema estaría formado por conjuntos de módulos en este caso. Nosotros podemos probar el sistema a nivel unitario. Recuerden que el 1 es sí, el 0 es no, cuando haya cualquier pregunta. Nosotros podemos probar el sistema a nivel unitario. ¿Qué opinan? ¿Otra opinión? Bueno, vamos a seguir, entonces vamos a explicar. No podemos considerar las pruebas del sistema como pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento superior a él. Vean que este es el elemento inferior. Nosotros podemos considerar que dentro de un conjunto de bloques, nosotros vamos a hacerle pruebas unitarias a diferentes sentencias de manera independiente. Esas serían pruebas unitarias porque consideramos cada subelemento como un valor independiente, como un componente independiente que podemos probar a nivel unitario. Igualmente, cuando hablamos, por ejemplo, de funciones que decimos que son conjuntos de bloques, vamos a ponerle a este bloque 1. Entonces, están formadas por diversos bloques. Bloque 2. Entonces, nosotros podemos considerar en este punto, si estamos estudiándolo, que los bloques serían nuestro elemento unitario, nuestro elemento que compone a las funciones, y por lo tanto lo podemos hacer su prueba unitaria. Si hablamos entonces de módulos, sucede lo mismo, está formado por funciones, por lo tanto en ese punto la función sería la que se probaría a nivel unitario. Si hablamos del sistema, está formado por módulos. El módulo entonces podría tener un carácter unitario en ese nivel. Pero no hay nada por encima del sistema. Nosotros en este caso, el sistema es el todo. Y no se puede probar el todo en pruebas unitarias. Se prueban son las partes. Y como él no es ninguna parte, sino es una sola unidad, una totalidad, no se pueden realizar pruebas unitarias a lo que es el sistema. Normalmente, como sabemos, cada desarrollador verifica que los componentes que está construyendo funcionen correctamente de acuerdo a lo esperado. Estos elementos pueden ser de cualquiera de los tipos que ya hemos mencionado. Además, para estas pruebas es muy habitual que se utilicen herramientas de depuración en la actualidad, donde el programa va revisando línea a línea el comportamiento del código y al momento de detectar algún defecto procede a resolverlo el desarrollador. Fíjense que, dígame, señora Aliaga.
Fíjense que esto es válido solo para errores. Los depuradores pueden hacer la corrección automatizada o la detección automatizada solo en el caso de errores de sintaxis. Pero los errores de lógica son detectados es por el desarrollador, no por ningún tipo de aplicación generalmente. Entonces deben estar pendientes con eso. Allí hay dos tipos de errores que se pueden presentar. El error de sintaxis, que es el más fácil de detectar. Es aquel error, por ejemplo, de una palabra mal escrita, una construcción mal hecha, etcétera. Podría ser equivalente, sintaxis. Podría ser equivalente si lo viéramos en términos de redacción a lo que son las faltas de ortografía, los cuales son muy fáciles de visualizar. Mientras que por otro lado tenemos los errores de lógica. Profe, una consulta. Dígame. Cuando hablamos, o sea, en esta etapa, ya el software está funcionando, o sea, ya cumple o sea, ya se puede ejecutar el software No o todavía, porque necesariamente, en las pruebas unitarias no necesariamente. taxis. Acuérdate que tú puedes hacer Ya, okay. antes de la ejecución pruebas, por ejemplo, como corrida en frío, esa que se acostumbraba a hacer mucho antes, donde tú vas revisando línea a línea el código, y esa es una prueba que no necesita el sistema en ejecución. Tú puedes revisar también dentro de tus pruebas, por ejemplo, los diagramas de casos de uso, cualquier otro diagrama del sistema, y esas son pruebas que no son de tipo dinámico, sino estático. Pero, claro está. Como debug, ¿no? Como haciéndole un debugging a la aplicación, ¿no? Sí, 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 es una depuración, que es lo que estamos hablando. Entonces, eso sucede mucho en las pruebas unitarias. Llega el momento en que se construye el componente, se convierte en un prototipo, así sea de ese solo elemento. Acuérdense que con la tendencia que hay ahorita de la programación modular, nosotros podemos construir, por ejemplo, un módulo o un componente para una cosa de manera independiente, otro módulo, y después enlazarlos entre sí. En ese caso, sí, durante el desarrollo, y generalmente no se usan mucho las unitarias después de que termina el desarrollo. Se usan en caso de una, digamos que de una eventual, de una falla así inesperada. Pero generalmente son más útiles, más utilizadas al principio del desarrollo. Bueno, entonces, como le está diciendo, los errores de sintaxis son los de escritura, similares a las faltas ortográficas. Los errores de lógica son los de construcción, los de pensamiento, los de similares a lo que son las fallas de redacción. Un error de sintaxis es fácil de corregir y detectar, porque tú ves una palabra mal escrita, por ejemplo, te escriben caballo, del animal, te lo escriben así, y ya tú sabes que allí existe un error de sintaxis, un error de ortografía, solamente con verlo. Mientras que el error de lógica implica, por ejemplo, cuestiones más complicadas. Sobre todo se da mucho en el caso de ciclos y condicionales, donde se puede crear un ciclo que quede en un loop infinito porque se te olvidó colocar la variación de la variable de control, o porque la estableciste de manera adecuada y el sistema termina nunca saliendo de ese ciclo. Eso es un error de lógica. Vamos entonces a resumir esta parte de lo que son las pruebas unitarias. Vamos a ver qué se acuerdan. ¿Cuál de los componentes presentados en pantalla no es evaluado por las pruebas unitarias? Si quieren, solamente escriban el número 1, 2 o 3. Solamente escriban cuál de esos componentes no es evaluado por las pruebas unitarias. Muy bien, el 1. Aunque no es menos 1, es 1. Muy bien, entonces el que no es evaluado es este. Él puede evaluar módulos porque se consideran como elementos independientes que pertenecen al sistema.
Puede evaluar las funciones porque se consideran como elementos independientes que pertenecen a los módulos. La siguiente, y aquí vemos cómo decimos que el sistema está formado por módulos y el módulo está formado por funciones. La siguiente pregunta sería: estas pruebas de tipo unitario se pueden realizar solo de manera dinámica, solo de manera estática o de ambas formas, 1, 2 o 3. Para ver. 3, 3, 3. Muy bien. Veo que están prestando atención a pesar de que están calladitos. Entonces se pueden realizar de ambas maneras, aunque lo preferible es realizarlas de manera dinámica. ¿Quién ejecuta estas pruebas? ¿Quién ejecuta este tipo de pruebas? 1, el desarrollador. 2, el usuario, como estamos acostumbrados. O 3, ambos. ¿Quién ejecuta las pruebas de tipo unitario? Malo. Las pruebas unitarias solo las ejecuta el desarrollador. Son pruebas a nivel de código y el usuario no tiene la capacidad de conocer, de entender el código fuente. La siguiente: ¿cuál es el ámbito en el cual se construyen este tipo de pruebas? 1, de caja negra, 2, de caja blanca o 3 en ambos. Muy bien, de caja blanca porque son pruebas solo para el desarrollador. En este caso, como no hay presencia del usuario, se usan las pruebas de caja blanca. Vean que estas son cositas que las pongo en el examen parecidas, pero no con el dibujo. Muy bien. Número, no sé ni a por qué número voy, pero siguiente. ¿A quién están orientadas estas pruebas o para quién son realizadas para que las ejecute? 1, el desarrollador. 2, el usuario. 3, ambos. Otra vez se me confundieron. Las pruebas de caja, las pruebas de unitarias son de caja blanca, por lo tanto no inmiscuyen para nada a lo que es el usuario. Estas pruebas son para el desarrollador. Estén pendientes que por un errorcito así, que en vez de colocar 1, colocan 2, perdieron 2, 3, 4 puntos en el examen. Profe, disculpe. Dígame. Profe, ¿podría regresar, porfa, a la otra, a la anterior diapositiva? Porque justo le estaba tomando captura, sí. Ahí está, ahí. Déjame borrarle los numeritos. Ya, okay. Ya. De todas maneras, yo les pasé eso. Vamos a pasarlo de nuevo, ya. Entonces, si no lo tiene. Y yo lo pasé. Ya está. E inclusive ya está en la plataforma. Yo lo subí la semana pasada, todo eso a la plataforma. Ya, profesor. Ahí la tienen de nuevo para que la puedan rayar, la puedan ir haciendo sus anotaciones. Es lo mejor que pueden hacer para estudiar. Marcar, hacerle anotaciones sobre las diapositivas. El internet ya mismo. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Sí, ya está en la plataforma desde la semana pasada. Gracias, están todas las clases que les faltan. Por si acaso no me da chance de darles todas, por lo menos tengan allí el contenido. La siguiente es cómo es la documentación de las pruebas unitarias. 1, formal. 2, informal. 3, ambas. Formal, pues. En este caso es formal porque es del desarrollador. Aquí está malo el dibujo, discúlpeme. Raras veces se puede presentar hacerla de manera informal, pero esto sería en un caso de extrema emergencia, de que se presentó una falla grave y había que resolverla y se probó nada más que el módulo y no se registró bien la información.
pero lo más adecuado es que siempre las pruebas unitarias deben ser de tipo formal. Dígame, señor Gonza. Ah, bueno, se quedó callado. Vamos a seguir entonces. Bueno, con esto ya salimos de lo que son las pruebas unitarias. Espero que les haya quedado clara la idea.